Hola, vamos a resolver la división de fracciones por el método de Cruz o también llamado método de la mariposa. Tenemos acá nuestras operaciones y en qué consiste este método. Vamos a multiplicar en forma, pues como le dice su nombre, en forma de cruz. Vamos a multiplicar nuestro primer numerador, en este caso el 2, por nuestro segundo denominador, o sea el 5, ¿ok? Vamos a operar de esta manera. 2 por 5, ese va a tomar el lugar acá como nuestro numerador. 2 por 5, 10. ¿Ok? Entonces, vamos a multiplicar nuestra segunda fracción, que es el primer denominador, por nuestro segundo numerador. En este caso, 3 por 1. Ese va en el lugar del denominador acá en nuestra nueva fracción. Y quedaría de esta manera. ¿Ok? Veamos acá entonces si podemos simplificar. En este caso no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque pues deberíamos de tener mitad o tercera en ambos números. 10 tiene mitad, pero 3 no tiene. Entonces se quedaría de esa manera. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos nuestra segunda operación, nuestro segundo ejemplo, y vamos a aplicar el mismo método. Vamos a multiplicar. Entonces 3 por 4 va en el nuevo numerador, que serían 12. 2 por 2, que serían 4. Acá debemos observar, y si nos damos cuenta, pues podemos extraer mitad de 12 y de 4. O sencillamente pudiéramos ver que 12 dividido dentro de 4 pues es 3, y podríamos colocar el 3 de manera pues fácil a la par. Pero vamos a ver cómo podemos simplificarlo, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar nuestros números primos, que son 2, 3 y 5. 2, 3, 5 y pues no coloqué los demás porque vamos a utilizar los primeros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos observar si son divisibles por el primer número primo, en este caso sería el 2, y si lo es, 12 tiene mitad y 4 también la tiene, entonces voy a realizar lo siguiente. 12 dividido dentro de 2 y 4 dividido dentro de 2. Entonces, a esos números nosotros los estamos simplificando, ¿verdad? 12 dividido dentro de 2, pues son 6. Y 4 dividido dentro de 2 son 2. ¿Ok? Sigo observando que esos números tienen mitad. Por lo tanto, aún puedo extraer mitad, ¿verdad? Entonces, 6 dividido dentro de 2 y 2 dividido dentro de 2. ¿Cuánto es eso? Pues 6 dividido dentro de 2 es 3 y 2 dividido dentro de 2 es 1, ¿verdad? Algo muy importante que debemos observar aquí también es que si en una fracción el denominador queda como 1, pues lo podemos dividir, ¿verdad? 3 dividido dentro de 1, pues nos va a dar el mismo número, 3. Y nos va a quedar como un número entero. ¿Ok? Entonces, así quedaría nuestra operación.